Pecot y Celia Hernández, y que estáis pudiendo ver ya online durante estos días. Empezamos la difusión ayer, está funcionando muy bien, muchísima gente lo está viendo, compartiendo, comentando, y no sucede siempre con este tipo de temáticas, con este tipo de aproximaciones también periodísticas y sociales al problema de la pobreza también en España. Así que eso, aunque sea alrededor de un problema muy grave, de alguna manera da una cierta esperanza y hay que celebrarlo. Y si está online, porque estamos todos aquí, hay gente en la sala de al lado y hay gente viéndonos por streaming, pues porque tenemos además ganas de darle vueltas, de analizarlo, de ver qué es lo próximo y también de comentar cuál es la foto general de estas historias que también hoy vamos a ver aquí proyectadas. Un saludo y disculpas a la gente que está en la sala de al lado, un saludo y disculpas también a la gente que ha intentado reservar sitios en estas dos salas y ni siquiera ha cabido, pero afortunadamente tenemos el streaming y quedará grabado incluso para quien quiera reverlo mañana en la oficina o en su casa, donde quiera. El diario.es estamos celebrando esta semana justo el segundo aniversario, cumplimos 2 años. Mañana tenemos una fiesta con los 8.700 socios del diario.es que comparten con nosotros la ilusión de hacer este periodismo independiente y abierto a la sociedad civil, y dentro de ese nuevo esquema creemos que somos un medio que se puede relacionar con la sociedad civil de una manera diferente. Dentro de ese esquema nos relacionamos con Ayuda en Acción para colaborar con ellos en este proyecto que tienen, que se llama 1 de cada 5, título del documental. Tenemos una publicación que se llama Desalambre, que habla fundamentalmente de derechos humanos aquí y allí, conectando realidades y empatizando personas, produciendo la empatía sin fronteras. Y por eso nos parece también importante empezar a colaborar desde un punto de vista diferente, desde un punto de partida diferente con organizaciones de la sociedad civil. Con Ayuda en Acción ha sido muy fácil. El diario.es no podría haber hecho este documental, no tenemos recursos suficientes para los recursos que ha puesto encima de la mesa Ayuda en Acción para hacerlo. Y Ayuda en Acción, quizá, solo quizá, no habría obtenido algo del recorrido que nosotros podemos estar aportando a este documental y lo que queda por ver y venir en los próximos días. Pero juntos sí. Compartimos unos valores, compartimos unos puntos de vista y se pueden hacer cosas como la que vais a ver hoy, que tiene rigor periodístico e informativo, que tiene un contexto, de nuevo, muy riguroso, apoyado en expertos y que sirve para contar la realidad y también para destacar cuál es el valor de la sociedad civil y qué trabajo está haciendo. No poniendo en el centro la marca, como en algunas ocasiones también con sentido hacen algunas y casi todas las organizaciones sociales, sino también explorando nuevas formas, poniendo en el centro la historia. Esa historia, si es rigurosa y es interesante, y es importante que lo es, atraerá la atención de la gente y, por supuesto, atraerá la atención sobre el trabajo de la sociedad civil. Así que un poco con ese esquema de trabajo por parte del diario.es, pues nos sumamos a este proyecto en el cual estamos encantados de participar. Os presento a las personas que están aquí conmigo en el escenario, que serán las que tomen la palabra a partir de ahora. Bueno, de derecha a izquierda, por ejemplo, está Luis Esteban, que es director de un colegio público, del Colegio Público Francisco Arranz, que está en el Distrito Latina, perdón, que si no siempre me equivoco, se nota que soy de Madrid, no soy de Madrid, se me va el rigor ahí. Tenemos a Gonzalo Fanjul, que es activista, investigador, ha trabajado y participado en muchos proyectos de lucha contra la pobreza. A Ana Lima, que es presidenta del Consejo General de Trabajo Social. Y Patricia Moreira, que es directora de Ayuda en Acción. No hay mucha previa que decir sobre los vídeos. Vamos a ver el primero ya. Contar lo que uno va a ver, pues aparte de hacer spoiler, pues es redundar con lo que ya está bien contado. Así que, si os parece, vemos el primer capítulo de estas 3 historias que vamos a ver hoy y luego lo comentamos. Hemos escuchado hablar de apoyo mutuo, ¿no? De redes afectivas dentro de los barrios para suplir otras cosas que no están, que han dejado de estar, cuando en realidad parece que cada vez hay más necesidad de que estén. Desde vuestro trabajo, como trabajadores sociales y en el terreno, como se diría en otros casos, ¿cómo estamos realmente? Bien, yo pienso que este vídeo, exponiendo un caso, el caso de Adrián y Vanessa, lo que hace de alguna forma es contribuir a esa visibilización de algo
que es invisible, que es la pobreza. En muchos casos, yo siempre digo que las trabajadoras y los trabajadores sociales, sobre todo los que trabajan en los servicios sociales básicos, están viendo la cara de la pobreza, ¿no? Como muchos profesionales que estamos pues en contacto directo con las personas y como este caso hay muchísimos. Realmente nosotros hicimos una investigación. Han participado 1.500 trabajadores sociales de toda España y sacamos una media de que hay un aumento de la demanda de servicios sociales de un 74%. Un aumento de la demanda que, sin embargo, lo que tiene al otro lado es un recorte de servicios. Eso es. Un aumento generalizado, que cuando hablamos de prestaciones que tienen que ver con lo puramente puntual, económico, como la emergencia social para alimentos, sería un 200% o más. Depende un poco pues, de cada ayuntamiento, pero realmente ahí es donde se ha disparado de una forma brutal la demanda. Realmente lo que hay detrás de esto son familias incluso que casi en un 50%, en muchos casos ni siquiera habían acudido a servicios sociales, en algunos casos de manera puntual y en otros nunca, ni siquiera sabían dónde estaban situados o qué tenían que hacer, e incluso recurrían a Internet para buscar porque no sabían que tenían un trabajador social de zona en su ayuntamiento y nunca lo habían necesitado. Y ese trabajador social que de pronto cada vez hay menos que puedan estar prestando servicios públicos, que se ve desbordado por un aumento tan tremendo de la necesidad, ¿qué hace? Es decir, ¿cuál es la respuesta que es capaz de dar ante ese embotellamiento, ¿no? Hay mucha frustración en general porque en un momento que nosotros entendemos que es de emergencia social, y así lo arrojan todos los datos que podamos ver, nos encontramos con una situación de recortes sociales que también afectan a los recursos humanos. Vemos como en algunas comunidades autónomas se ha recortado casi un 50% de las plantillas ya en servicios sociales. Luego también estamos viviendo una situación de endurecimiento de los requisitos para prestaciones que en este caso son básicas, como las rentas mínimas de inserción, en las que además en muchos casos vemos como el trámite que se puede tener en algunas situaciones va hasta 8 meses, 9 meses, con lo cual cuando una persona acude en una situación en que ya no tiene ingresos, tiene que esperar todo ese tiempo para empezar a tener una prestación económica. Realmente a nosotros eso nos parece muy grave, pero además también nos parece muy grave que no podemos hacer una buena intervención social porque la calidad no se garantiza. Estamos desbordados en una atención puntual cuando ya hay un problema y nos estamos olvidando de las causas estructurales de ese problema y de cómo abordarlo y de hacer prevención y otra serie de cuestiones que tienen más que ver no solo con la atención individual, sino con lo comunitario, con lo grupal, con tener una estrategia desde el estado de bienestar para abordar esas situaciones. Hay unos espías privilegiados que nos pueden decir mucho de cuál es la sensación real y el día a día real y lo que pasa realmente, incluso dentro de la familia, no solo dentro de los colegios, ¿verdad? ¿Qué es lo que estáis viviendo en las aulas, hablando de algo tan concreto como tu colegio? Nosotros lo que estamos viviendo es las dificultades reales de las familias, no es las dificultades macroeconómicas, las dificultades económicas. Estamos viendo realmente la cara a las familias que están sufriendo, las familias que han perdido su trabajo y que no pueden dar a sus hijos todo lo que realmente necesitan. Yo soy un simple maestro público que me ha tocado ser director y me encuentro con un colegio con 400 niños que tengo que darles un servicio educativo y un servicio de alimentación, de comedor, ¿no? Cuando los padres, la Comunidad de Madrid convoca las ayudas, los padres me traen los papeles, gestionamos los datos, hay directores aquí que saben cómo funciona ese tema, y simplemente, para que os fijáis visualmente, hacemos listados de alumnos que salen con una luz roja o una luz verde. Solamente podemos dar de comer con los que tienen la luz verde. Yo en mi colegio, de las decenas de alumnos que han presentado la documentación, solamente se me han encendido 52 luces verdes. ¿Qué hago con los que, por problemas administrativos, por situaciones complicadas, no puedo atender, no puedo ofrecerles esa beca de comedor? Lo mismo me pasa con los libros. La administración me da una cantidad y la tengo que distribuir. Busco ayuda para poder distribuirla, sobre todo a los servicios sociales, ¿no? Les pregunto cuánto, bueno, mando
a los padres para saber cuántos alumnos tengo con renta mínima de inserción, cuántos alumnos tengo que ya tienen un proceso de intervención suyo, que tienen datos sobre su situación de necesidades, de desventaja socioeconómica, y ellos me mandan sus informes. En cuanto a esos informes ya tengo 56 alumnos. Estamos hablando de un colegio de 450 chavales. Tengo que repartir 5.000 euros entre 56 alumnos. Estáis viendo a la familia como no da. Entonces, no puedo atender, tampoco hay esa necesidad. Más luego, otras cosas que hemos ido viendo, que ha sido que las actividades extraescolares muchos alumnos no pueden participar, no pueden ir a un museo, no pueden ir a un teatro, y que por la mañana te venían sin desayuno y que no sabes qué van a cenar, que no sabes qué van a merendar y que el comedor es fundamental. Entonces, hace unos meses pues, tuve la suerte de conocer a Ayuda en Acción, porque yo tenía en un limbo unas 30 y tantas familias que no sabíamos cómo ayudarles, porque la Administración no nos ofrecía ningún mecanismo. Los maestros, que también están aquí presentes con nosotros, ya no sabían qué hacer para poder ayudar a estas familias. Entonces, hemos tenido la suerte de que esas 30 y tantas familias, en algunos colegios son más incluso, hemos encontrado a alguien que nos ayude. Entonces, yo lo único que he hecho es mostraros que realmente de mis 450 alumnos tengo más de 90 alumnos que están en una situación muy complicada y que son uno de cada cinco. Uno de cada cinco lo está pasando fatal, de verdad. Bueno, vamos a ver el siguiente capítulo de esta historia, a 3 capítulos, aunque tenéis más vídeos en el especial 1 de cada 5.ayudaenaccion.org. Se puede acceder también desde la portada del diario.es, de las redes sociales, con el hashtag 1 de cada 5, que también está sirviendo para que debatamos aquí. Una segunda noticia un segundo vídeo que profundiza un poco en la última parte que Luis nos comentaba. Son Goldleu es un barrio de Palma. Hay gente que le dice el Harlem de Palma. Y si cambiáis Son Goldleu y Palma por cualquier otro barrio que podáis tener en la cabeza de alguna de vuestras ciudades, no solo Madrid, seguro que podéis intercambiar, ¿verdad? A los que somos de Sevilla, pues se nos ocurre uno, al que pueda ser de Barcelona se le ocurrirá otro, al que pueda ser de cualquier otro sitio se le ocurrirá el correspondiente. Barrios que soportan la estigmatización constante, barrios que soportan que incluso el transporte público no quiera entrar, barrios que soportan que los servicios tengan muchas dificultades para trabajar allí y que, sin embargo, pues en cuanto rascas un poco ves que hay gente también organizándose con ayuda para revertir esa situación. Patricia, yo quería preguntaros, en estas circunstancias, en las que se relatan en el primer vídeo realidades, ¿no?, microcósmicas, algunas veces microscópicas, y luego en zonas que están estigmatizadas como un conjunto, y en la situación social en la que estamos viviendo en España, ¿qué puede hacer la sociedad civil? ¿Hasta dónde puede llegar, debe llegar, con quién y cómo afrontáis el trabajo en ese sentido? Pues yo quería empezar diciendo que creo que la crisis nos pilló a todos en España un poco con el pie cambiado, ¿no? Era algo como que no formaba parte del guión. Y digo esto porque sí creo que en las organizaciones sociales en general creo que ha habido un antes y un después. Creo que la crisis ha actuado un poco pues como un revulsivo, ¿no?, como un elemento que ha agitado, ha movido y nos ha llevado a repensar muchas cosas en nuestra manera de relacionarnos con la sociedad civil, de la que formamos parte y a la que representamos, y de cómo podemos apoyar y formar parte de esa construcción de algo mejor en la que todos sentimos que tenemos responsabilidad, ¿no? En particular para una organización como la nuestra, como Ayuda en Acción, que lleva más de 30 años trabajando con personas vulnerables en riesgo de pobreza y exclusión fuera de nuestro país, fue realmente un punto de inflexión, un momento delicado, porque nos dimos cuenta de que esos 30 años de experiencia,
sobre todo siendo una organización que existe gracias a la solidaridad de las personas individuales, los españoles y españolas, no podíamos seguir transmitiendo nuestro discurso, nuestro entendimiento de la pobreza en el mundo sin hacer algo más de lo que estábamos haciendo como institución, ¿no? Yo creo que los vídeos, en los dos casos que se han mostrado, se representan o se mencionan centros escolares con los que Ayuda en Acción está colaborando en la actualidad y efectivamente ahí se ve cómo esa realidad que tú decías, ¿no? La parte micro del día a día, que lo comentaba también Luis, en qué se traduce esas dificultades o esas necesidades que están viviendo las personas, ¿no? Organizaciones como la nuestra, lo que estamos intentando hacer es acercarnos a esa realidad y sobre todo estar muy atentos, escuchar mucho para entender, escuchar a personas como Luis, para que podamos realmente hacernos una idea de qué es lo que está pasando, cuáles son esas necesidades y cómo una organización como la nuestra puede apoyar, ayudar y colaborar. Yo creo que hay algunos aspectos que se mencionan bastante en los vídeos que tienen que ver con el foco puesto en la familia, el foco puesto en las personas, el trabajo de varios, es decir, el enfoque de trabajo colectivo que se veía muy bien en el que se acaba de mostrar ahora. Todo esa mirada, digamos, integral y de hacer entre todos es algo que es esencial al trabajo, al de Ayuda en Acción, desde luego, pero yo creo que en general al de las organizaciones sociales. Justamente porque entendemos que más allá de procurar la mejora para la persona individual, que por supuesto es muy necesaria, en lo que tenemos que esforzarnos especialmente es en conseguir mejoras, pero que permanezcan en el tiempo. Y sí que creemos que esa parte de sostenibilidad pasa porque todos nos demos cuenta de que nos necesitamos y de que necesitamos trabajar juntos. Por eso creo que hay algunos aspectos que se han mencionado en la parte de ayuda mutua del primer vídeo, en la parte de trabajar con los niños también los valores de solidaridad, que es un poco como ir sembrando ahí para que sean unos cimientos más sólidos que los que hemos tenido hasta ahora, ¿no? Las organizaciones sociales, algunas, las que trabajaban sobre todo en cooperación internacional, algunos periodistas nos ha pasado lo mismo. Hemos hecho un viaje de poner el foco en cualquier parte del mundo y quizá no tanto en España. Hemos hecho un viaje para complementar ese foco, ampliar ese foco y traerlo aquí y empezar a trabajar esos problemas sociales desde aquí o empezando allí pero terminando aquí, en fin, como ampliando un poco esas necesidades. En vuestro caso, que habéis empezado una línea de trabajo en España, ¿cuál es ese punto en el que choca el servicio público y lo que debe hacer la sociedad civil? ¿En qué momentos paráis y decir, maldita sea, es que esto no lo debería estar haciendo yo? ¿Cómo está ese debate dentro de las organizaciones que estáis empezando a trabajar también en España? Yo creo que el debate está y no se puede obviar. Lo que sí es cierto es que para organizaciones como Ayuda en Acción, que a lo largo de estos 30 años, que hasta ahora nuestro trabajo se ha desarrollado más fuera de España, somos una organización muy de a pie de calle, muy de trabajo con las personas. Entonces, nosotros reconocemos que ese debate está ahí, sabemos, y por eso yo hacía alusión a lo de que nos ha pillado con el pie cambiado, porque efectivamente la respuesta yo no la tengo, obviamente, pero lo que sí sabemos es que mientras se genera este debate y el proceso que tiene que desarrollarse para que se vaya conformando ese nuevo modelo en el que los distintos actores vayan encontrando sus espacios, lo que no podemos es mantener una postura de brazos cruzados
y de que, bueno, pues que lo hagan otros, cuando sabemos que a día de hoy no se está pudiendo hacer. Podemos compartir o no las razones, podemos compartir o no las prioridades que se están dando, pero insisto, en ese mientras tanto hay que actuar. Y ahí es donde está el espacio que es, digamos, más natural para ayuda en acción y en el que nos gustaría aportar a ese otro debate desde la lógica de nuestro trabajo en el día a día con las personas, con las familias, con los centros escolares, con las instituciones públicas y privadas y, bueno, para entre todos ir avanzando, pero no quedarnos en pánico escénico de que no se mueva nadie. Gonzalo, tú te has currado mucho y muchas veces datos, informes sobre pobreza. 3 datos que tengas más o menos en la cabeza, no sé si estoy así como medio atracando, pero bueno, 3 datos que tengas en la cabeza que nos demuestren, que nos hagan ver que esto no es una cuestión de subjetividad, que esto no es una cuestión del vecino que yo veo, de que si rasco claro siempre sale. 3 datos que nos expliquen lo que está pasando ahora mismo con la pobreza en España. Bueno, uno de ellos es este, el dato del 1 de cada 5, que yo creo que es un dato que es conmovedor, sobre todo contado en primera persona. Lo que es interesante es saber que antes de que empezara la crisis, el número de personas que vivían en una situación de vulnerabilidad era un número no mucho más bajo de este, es decir, que nuestro sistema de protección social siempre fue muy débil. Siempre hubo una parte fundamental de la sociedad, alrededor de un 20%, que vivió al filo de la navaja y en donde el empleo era el determinante, digamos, la diferencia entre la pobreza y en fin, y una vida digna, razonable, ¿no? Y yo creo que ese es un elemento muy fundamental que nos iguala a Grecia, a Italia, a Portugal, a otros países en donde se ha demostrado que el estado del bienestar era mucho más débil de lo que es ahora, ¿no? Yo creo que con el tema de los datos, y el caso de los niños es un ejemplo que me parece paradigmático, ¿no? Con el tema de los datos tenemos en primer lugar un problema de fragmentación. Nosotros abordamos un debate como el de la pobreza infantil a fogonazos. Hablamos hoy de los desahucios y de los niños que están expulsados de sus casas, mañana de los comedores escolares y de la educación, después del problema de la atención psiquiátrica y la ansiedad de los niños. Cuando juntamos piezas, te das cuenta de la magnitud del problema y llegas a la conclusión de que estamos hablando en muchas ocasiones de las mismas familias y de los mismos niños. Y te das cuenta de hasta qué punto el problema de la pobreza infantil, que afecta a 1 de cada 3 niños, como ha dicho Save the Children, UNICEF, y los datos, en fin, se martillean, el problema de la pobreza infantil en España es posiblemente, a mí me parece, el problema de interés público más fundamental al que nos enfrentamos en este momento, ¿no? Y sin embargo no tenemos la información adecuada para abordarlo. Los datos son antiguos, los datos en ocasiones no existen. Yo hice una investigación para Save the Children donde tratábamos de encontrar cuánto se gasta en España en el bienestar de los niños y es literalmente imposible averiguarlo. Es posible encontrar algunos de los datos, siempre desactualizados, del Gobierno central, pero cuando uno tiene que escarbar comunidad autónoma por comunidad autónoma, es literalmente imposible saber cuánto se gasta en España. Es decir, es un síntoma de democracia débil. Un debate público fundamental como este carece de la información necesaria para tomar decisiones que además se tienen que tomar en el contexto de una negociación con la Unión Europea prácticamente en cuestión de semanas y en donde estamos haciendo recortes prácticamente a ciegas y, en fin, la descripción que hace Ana de cómo el trabajo de los valga la redundancia, perdón, el de los trabajadores sociales está siendo minado, pues podría ser eso o podría ser cualquier otra cosa porque simplemente no sabemos lo que estamos haciendo, ¿no? ¿Y cuál podría ser alguna iniciativa que pudiera avanzar en ese sentido? Porque no sé si es falta de voluntad política, torpeza de la burocracia del Estado que no es capaz ni de contar exactamente en qué está, por dónde se podría empezar para que empecemos a hablar con más rigor de pobreza en España. Bueno,
O sea, yo creo que el Gobierno no tiene mucho interés en hablar de este asunto. Es decir, la OCDE la pasada semana publicó un informe con un título exótico que se llamaba Camino de la Recuperación, en fin, que solo se explica porque está escrito desde París, en donde dato tras dato el informe va desmontando las tesis del Gobierno sobre la recuperación económica, ¿no? Se crea un empleo. Son tesis que tenía la OCDE hace... Que son tesis, claro, el Gobierno sigue las recomendaciones de la OCDE, todo es una catástrofe y es muy difícil que la OCDE diga esto es una catástrofe, ¿no? Pero el Gobierno no tiene ningún interés en hablar de este asunto, pero francamente yo no creo que la oposición haya abordado el asunto de la pobreza en España como un asunto principal, fundamental, puesto sobre la mesa. Yo creo que UNICEF, por ejemplo, ha pedido un pacto nacional contra la pobreza infantil, algo muy concreto, en fin, para poner nombre y apellidos a un asunto como el que estamos hablando. Y no estoy seguro de que vaya a haber una respuesta en este ámbito, porque afecta a las comunidades autónomas, es un asunto engorroso, es bochornoso, es situarnos en el estatus de un país pobre. Ayer estaba en Berlín en un debate entre el Ministerio de Salud alemán y Médicos Sin Fronteras Grecia. Bueno, os doy un detalle que me pareció sorprendente. La agencia que se ocupa desde Alemania de los problemas de Grecia es la Agencia de Cooperación. Grecia es tratada como si fuese Burkina Faso. Y eso demuestra que la Unión Europea simplemente ha aceptado que el ejercicio de mutua responsabilidad no existe. Y es muy difícil exigir responsabilidad a los alemanes y a quien pueda ayudarnos en este asunto si no empezamos por reconocer nuestros propios problemas, el Gobierno, la oposición y quien tenga la posibilidad de hacerlo, ¿no? Es interesante el dato que apuntabas de que esa frontera entre trabajar y no trabajar ha dejado de ser la frontera de la pobreza, porque ni siquiera ahora un trabajo te garantiza que no tengas los problemas que puede tener una persona que no lo tiene, ¿no? Vamos a ver el siguiente vídeo que nos habla, y luego lo comentaremos, no diremos nada por ahora, pero nos habla de cómo las necesidades que nosotros tenemos en la cabeza, que son las más importantes, pues a lo mejor no son las mismas en todas partes, que hay sitios, lugares, donde las necesidades más importantes son diferentes. Estos eran los tres vídeos, las tres historias, los tres reportajes realizados por Gabriel Pecot y Celia Hernández y que podéis seguir viendo en Internet, en la página del especial. Van acompañados con varios vídeos más de contexto, de análisis, datos que envuelven todo esto, no solo de empatía, sino también de reivindicación y de rigor. Luis, en el segundo vídeo, sobre todo, creo que escuchaba a una de las personas que participaba y que intentaba echar una mano. Decía, claro, es que durante los primeros años los niños te lo cuentan todo. Y luego ya se van cerrando. ¿Tú notas lo mismo? ¿Cuál es la ventana para que realmente...? Pues mi ventana han sido mis maestros. Yo soy director, yo doy menos horas de clase que ellos. Yo no los llego a ver directamente como lo ven ellos. Ellos son los que ven que los niños no te traen el desayuno, los que ves que los niños te traen la ropa inadecuada, ropa de verano en invierno, ropa de invierno en verano, zapatos rotos, que cuando vas, que te quieres llevar a los 25 de granja escuela, de excursión, de teatro, no te llevas a todos porque hay niños que no han pagado la excursión. ¿Y explican por qué? ¿Os explican por qué? Los niños son muy sinceros. Los padres son muy valientes e intentan disimularlo lo mejor que pueden. Has visto hace un momento, como decía Adrián, que si él puede estar 2 días sin comer. Y yo creo que alguno de mis 34 alumnos que tienen sus padres, alguna noche se ha quedado sin cenar para que su hijo cenara. Estoy convencido. Quiero decir, que los padres son valientes y han intentado disimular. Como decía Gonzalo, esas son familias que han estado al borde de la pobreza siempre, que antes tenían un sueldo mísero, pero lo tenían, y que ahora nos hemos encontrado, pues eso, con 4,5 millones de parados, o como queramos contarlos. Es decir, me da lo mismo. Lo que nos hemos encontrado son con millones de personas que no tienen ningún recurso económico. Ninguno. Estamos hablando de 2 millones, los que sea. Yo no sé si Ana podrá dar datos más técnicos. Pero yo solo he vivido, como te vuelvo a decir, a mi nivel. A mi nivel me he encontrado con 30 familias que no tienen ningún recurso, nadie que les ayude.
La Administración hace lo que puede. Hemos pasado una época muy difícil, vamos mejorando, vamos mejorando. Cuando hablo de becas de comedor, creo que debo matizar, no son becas de comedor, son ayudas de precio reducido. Las familias que tienen renta mínima, que van a cobrar 500 euros, van a tener que pagar 1 euro para que sus hijos coman. Y el resto de las familias que tienen por debajo de 4.000 euros de renta per cápita van a tener que pagar 3 euros. Quiere decir que tampoco es un regalo. Van a tener que seguir haciendo un esfuerzo económico importante. Pero es que los libros son caros. Los libros son caros. Entonces, quiero decir, vamos juntando una serie de gastos que hay familias que tienen una situación de pobreza que podemos hablar de pobreza funcional, creo yo. Pueden cobrar 600 euros de salario mínimo, pero con 600 euros de salario mínimo y 2 hijos es muy difícil vivir, es muy difícil vivir. Entonces, como te está diciendo, hay un grupo de personas ahí que se nos quedan totalmente desamparadas. Los maestros lo viven pues trayendo galletas de su casa, pagando las excursiones de forma disimulada para que los del resto de las familias no se enteren. Claro, porque además eso crea un efecto en los niños alrededor de ellos, Claro. entre los compañeros. Entonces, yo creo que mis compañeros están satisfechos con Ayuda en Acción y con el trabajo que hemos hecho es porque les hemos aliviado una frustración que tenían. Antes no podíamos. Se volvían locos para encontrar libros de segunda mano, para exigir a las editoriales, rogar a las editoriales que te dieran libros para que esas familias... ¿Las editoriales han ralentizado el ritmo de actualización de los contenidos? Vamos a preguntarlo así. No quiero ser muy incisivo, pero las editoriales se benefician de todos los cambios legislativos que tenemos. Están con la LOMCE que están tan contentos. Nosotros aguantamos como gatos panza arriba sin cambiar los libros porque sabemos lo que va después. Yo estoy dando en tercero y no he cambiado ciencias naturales y ciencias sociales porque me quiero apañar con el de conocimiento del medio del plan anterior y mi compañero y yo como locos buscando la programación, completando con fichas, por ayudar a las familias. Es decir, que el esfuerzo, cuando decía Gonzalo, es que no tengo datos reales, vete a un colegio y verás los datos. No sé, no quiero hacer una broma de esto, Gonzalo, por favor. Lo que te voy a decir es que nosotros sí que lo estamos viviendo. Estamos viviendo que los chavales no tienen... Y estamos haciendo el esfuerzo como podemos. Yo te quería decir, no critico a la Administración al 100% porque creo que hacen lo que pueden. Lo que pasa es que han ido a atornillar realmente al punto más débil. Familias que han perdido el trabajo, que antes les podíamos dar de comer y que ahora para poder venir al colegio y a comer tienen que pagar 3 euros diarios y esos 3 euros no los tienen. No los tienen. Asuntos Sociales hace lo que puede, pero las rentas de 426 euros o las rentas mínimas que muchas veces no llegan a los 532, que creo que Ana, que es una de las máximas. O tienes 532 euros y 5 hijos. ¿Comprendes? Entonces, 532 euros y 5 hijos es pobreza. Pobreza, pero en todas las palabras. O 600 euros y 2 hijos. No puedes comprar libros, no puedes llevar niño de excursión, se te rompen los zapatos y no sabes de dónde vas a sacar dinero. Entonces, yo estoy muy orgulloso del trabajo que están haciendo mis compañeros y seguro que en muchos colegios de España, públicos, concertados, se está ayudando a las familias en la medida de lo posible. El único problema que tenemos es que nosotros venimos a enseñar lengua, matemáticas y nos encontramos que tenemos que hacer una atención asistencial para la que no estamos preparados. Ni para que se reserva un espacio, ¿no? en la programación oficial. Para mí ha sido el alivio encontrar, lo repito y lo agradezco, Ayuda en Acción. Ha sido un alivio porque es que, y para mis compañeros igual, no sabíamos ya qué hacer, cómo ayudar a esas familias. Ahora tenemos un mecanismo. Y no solamente, no quiero transmitiros que no estamos recibiendo una limosna, estamos recibiendo una ayuda que está haciendo transformar al colegio. Está haciendo transformar al colegio porque el resto de las familias son conscientes de la situación de este 1 de cada 5 que lo está pasando mal. Y estamos creando valores solidarios muy importantes. Y estamos transformando el colegio en un centro social. Este año, como decía hace un momento con Patricia, tenemos atendidos a los chicos, vamos a centrarnos en las familias. Ya hemos preparado con Ayuda en Acción un campamento de verano, un curso de formación de empleo. Y bueno, hemos tenido algunos frutos, algún trabajillo por ahí. Entonces, creo que la labor que estamos haciendo juntos es positiva, no solamente en el punto de vista asistencial, dar de comer, no, vamos a crear algo más, vamos a cambiar esta sociedad que realmente también, como decía Gonzalo, no somos conscientes de la situación que tenemos y la hemos vivido bien y no queremos saber nada, parece como si lo quisiéramos tapar. Y cada vez que surge el conflicto con políticos es porque yo creo de una forma u otra lo quieren tapar. Acordaros con los comedores de verano. No hay hambre en Madrid, pues sí que hay hambre en Madrid. Estos 30 y tantos chavales iban a pasar un verano complicado si Ayuda en Acción no hubiera montado el campamento de verano. ¿Entendéis? Hablabas tú de estigmatización, de
profesor que trae la galleta para dársela al chaval que sabe que viene sin desayunar, cómo hacer eso sin que el resto de chavales lo tomen como un símbolo de que debe ser discriminado, o una vulnerabilidad por la que uno puede ser discriminado. Pero también hemos hablado y hemos tocado el apoyo mutuo, la red social de los barrios, haciendo un poco de incidencia en eso, también por la parte más de los afectados, cómo ellos empiezan a relacionarse. Hemos vivido recientemente procesos sociales en España con el tema de los desahucios, por ejemplo, donde gente que podría sentirse muy avergonzada por su situación, compartiendo ese problema con otros, se da cuenta de que el problema no es suyo, aunque lo sufras tú. Y cómo socializando ese problema, colectivizando ahí la preocupación, pues se encuentran herramientas para que eso al menos socialmente no les estigmatice, ¿no? Hemos pasado de unos años donde uno tenía que estar muy avergonzado si no podía pagar un crédito y de pronto ahora es al revés. Es claramente, en la mayoría de los casos y para muchísima gente, algo que te puede hacer fuerte para reivindicar una serie de injusticias, ¿no? ¿Cómo podríamos pensar, cómo pensáis desde el trabajo social, en ese proceso mental, psicológico y de precisamente, recuperación? Yo creo que has dado la clave, ¿no? Realmente nosotros estamos muy preocupados por una vuelta a una visión que nosotros hemos perseguido siempre, la universalización de los servicios sociales. Es decir, hablar de derechos y no hablar de algo que se da como de manera como una caridad, ¿no? Una beneficencia. Y yo creo que es un proceso que hemos ido construyendo en España desde los años 80, que se ha conseguido en educación, en sanidad, y precisamente a la cola quedaban un montón de servicios sociales que no habían conseguido dar ese paso. Quizá con la ley de dependencia empezamos a verlo y se empezaron a hacer un montón de leyes en las comunidades autónomas que hablaban de derechos subjetivos. Quiere decir esto, que se habla de derechos de las personas y no algo que les, pues que se les da de una manera graciable si hay dinero. Y si no hay dinero, pues no. Estamos hablando pues, de derechos humanos, de la sanidad universal a la de lo sanidad primario que decían aquí, ¿no? Un plato de comida para mis hijos. Cuando un niño va al colegio sin desayunar es que su padre y su madre no han desayunado tampoco. Eso es algo, o sea, es un indicador de lo que hay detrás, que es un problema de gran complejidad. Efectivamente, yo creo que en España, a diferencia un poco de Europa, que está en crisis entera, hay dos cuestiones que han hecho más daño. Una de ellas es el desempleo, el paro, que es mucho más alto, y otra, los desahucios, porque había una burbuja inmobiliaria y nosotros nos hemos encontrado con gente que sí tenía 600 euros de ingresos, por tanto no le correspondía ninguna ayuda, como bien ha dicho él, pero tenía que pagar la hipoteca. Y si no paga la hipoteca, le desahucian. Y ha habido también, la verdad, el papel que han jugado las familias, en este caso, de ayudar, ha sido, yo creo que un muro de contención brutal aquí, si no, yo no sé, la ruptura de la cohesión social hubiera sido mucho más grande. Sí que es verdad que también hay una gran diferencia entre cómo ayudar a las personas. Yo creo que la clave está, la has dicho claramente, en ese empoderar a la gente para que ella sea parte de su solución. Se analizan los problemas y se buscan. Yo he oído muchas iniciativas que a mí, de verdad, y nosotros rechazamos, no porque no entendamos que hay que ayudar a las personas. El bien hay que hacerlo, pero hay que hacerlo bien. El cómo se hace, la telemendicidad, por ejemplo, nos ha horrorizado, o, por ejemplo, el querer darle a una familia porque no tiene ingresos, llevarle la comida hecha a casa. A ver, esa familia tiene las suficientes habilidades para organizarse, administrarse, hacerse su propia comida y es mucho menos estigmatizante que ponerle en una cola o que alguien llame a su puerta porque ya todos sus vecinos saben que, es la persona pobre que le van a llevar la comida. Es muy importante el cómo hacerlo. Comedores escolares, totalmente de acuerdo, pero siempre y cuando se hagan desde la normalización. Que nadie sepa cuál es el niño que recibe la comida de manera gratuita y el que no. Eso es fundamental. El que quiere estar allí, y que los propios padres, madres, las familias sean parte de esa solución. Es lo que decía, surgen nuevos movimientos sociales como los desahucios, ¿no? En que gente decía, mucha gente lloraba. Yo recuerdo a una persona que me decía, yo creía que estaba absolutamente sola, me iban a desahuciar, me asomé a la ventana y vi a un montón de gente que no conocía de nada, dispuesta a luchar por mí.
Eso es algo tremendo, ¿no? Y el superar esa vergüenza de decir cuál es tu situación, eso se hace desde la ayuda mutua, del trabajo con grupos y el trabajo en la comunidad. Por eso a nosotros nos horroriza planteamientos que dejan a los servicios sociales con esa idea más que de atender a una persona de manera individual cuando tiene un problema. Porque eso es, además, eso va a salir mucho más caro a la sociedad. Porque si tú previenes, evitas desigualdades y se evitan muchas situaciones que luego son más caras en la atención. Con lo cual hay que tener esa visión global de la importancia del medio. Aquí se ha hablado en uno de los vídeos del medio rural, ese aislamiento, esa necesidad bueno, pues de compartir, de organizarse para tener algo, ¿no? Porque decía una chica, yo no hablo con nadie, el valor de la proximidad, de organizar también. Nosotros estamos muy asustados con el cómo se va a aplicar la reforma local, que deja a los ayuntamientos menores de 5.000 habitantes sin competencias, por ejemplo, en servicios sociales. ¿Cómo se va a aplicar eso? ¿Cómo se va a evaluar? ¿Qué impacto va a tener? Estamos en ello porque vemos cómo mucha gente va a quedar sin acceso a las prestaciones. Y eso es una forma de marginación y de exclusión social tremenda, cuando una persona ni siquiera tiene acceso bueno, pues a ningún sistema o a algún sistema, es la forma más cruel de aislamiento y, por tanto, de exclusión social. Entonces, este tipo de cuestiones están sobre la mesa. Ya decía, a nosotros pensamos que tenemos que trabajar más, y trabajadores sociales también estamos en las ONGs trabajando, ese trabajo social comunitario, ella lo ha explicado muy bien. Cuando decía Vanessa, nosotros estamos ayudando a otras familias, no solo sienten que ellos necesitan una ayuda, ayudan a otros, se sienten útiles, eso es fundamental, porque si no psicológicamente también emocionalmente hay unas sensaciones de frustración y de ganas de suicidarse, que nos comenta mucha gente, tremendas. El aumento de suicidios ha sido brutal y en muchos casos está ligado con estas complejidades, ¿no?, de las situaciones que tienen las familias. Otro tema con el que hay mucha confusión también con los datos, ¿no?, muchas veces con fuentes contradictorias. Gonzalo, ¿cómo comunicamos todo esto? Porque sabéis mucho. Tenemos proyectos como este que tratan de explicarlo lo mejor posible y en este caso yo creo que muy bien, gracias a un trabajo conjunto de cooperación, periodistas, investigadores, organizaciones, medios de comunicación. Cuesta, es un gran esfuerzo. ¿Cuál es la línea para hacer empatizar? Bueno, esto es enormemente eficaz, yo creo. El trabajo de Gabriel y de Celia es soberbio con el apoyo. Yo creo que son vídeos que con una dignidad enorme transmiten una ternura y en fin, yo creo que es una manera muy eficaz. Y además piezas cortas, yo creo que Ayuda en Acción ha hecho un trabajo soberbio aquí, ¿no? A mí me preocupa más el papel de los medios de comunicación, ¿no? Yo creo que tenemos un mal debate sobre la pobreza en España, tenemos un debate poco informado por los datos a los que me refería y creo que, de nuevo, el caso de la pobreza infantil es muy significativo. Son fogonazos y a veces fogonazos extremos. Luis mencionaba el caso de los comedores escolares. Durante el verano se produjo un batiburrillo. No sabíamos si hablábamos de desnutrición, de malnutrición, no sabíamos muy bien de qué estábamos hablando y las administraciones se veían forzadas a responder prácticamente al día de la... Bueno, yo creo que hay un problema en ese sentido. Y creo que en parte depende del compromiso editorial de los medios, y en este caso el diario, que yo creo es un ejemplo muy evidente, pero depende del compromiso editorial de los medios y depende también del oficio periodístico. Yo he hecho en falta en España, por ejemplo, eso que se llama el periodismo de precisión o el periodismo de datos, es decir, un periodismo que bucea la historia, que combina el reporterismo clásico con un análisis de la información mucho más sofisticado, más fino del que ofrece ahora nuestros medios, ¿no? En España, en fin, esto no se lo descubra nadie, desde hace 600 años tenemos una tendencia fabulosa a hablar de estupideces y evitar los problemas fundamentales. Y yo creo que cuando uno abre el periódico por la mañana, pues en fin, no hace más que echarse las manos a la cabeza porque los asuntos relevantes están enterrados, ¿no? El compromiso de los medios, la independencia de los medios de comunicación en este momento, yo creo que es fundamental. Yo creo que no está ocurriendo, aunque, y perdón, termino ya con esto, sin embargo, sí, yo sí estoy percibiendo, y eso lo conoces muy bien, cómo
junto con los medios tradicionales que están haciendo, aquellos que están haciendo un esfuerzo por contar las historias en profundidad, se está produciendo una proliferación de modos de comunicación alternativos, mucho más ligeros, diferentes, que están ofreciendo esos reportajes. Uno lee Jot Down o Frontera D o medios que hace unos años, pues en fin, eran un modelo que no existía y que están informando, en ocasiones, en fin, con periodistas que han trabajado por 4 duros, pero que hacen unas historias soberbias sobre lo que está ocurriendo, ¿no? En esa línea de trabajo estamos en el diario.es y, por cierto, Jot Down va a colaborar con nosotros a partir de mañana y, bueno, por retomar ahí, os recomiendo, aparte del diario.es, Desalambre, grandes reportajes, en fin, la cuña que me toca hacer, pero por no solo hablar específicamente de lo que nosotros hacemos, también tenéis proyectos muy interesantes de datos sobre pobreza, sobre inmigración, por ejemplo, en los compañeros que hacen el Confidencial Lab, que es un medio totalmente diferente al diario.es, hacen un gran trabajo de periodismo de datos. Nosotros, desde Desalambre, también los compañeros de Agenda Pública, que es un blog muy bueno de ciencia política, que aborda precisamente el tema de la pobreza, aferrándose al dato, incluso poniendo en duda el dato desde otros datos, ¿no?, para tener más elementos de debate. Por cierto, que no nos va a quedar mucho rato, nos queda nada, o sea que tenemos que ir cerrando, luego nos vamos a tomar algo aquí, o sea que ahí hay tiempo para que podamos discutir todo lo que queda y para que nos podáis... Sí, claro. Un pequeño matiz nada más. Por la experiencia, se lo quería comentar a Ana. Ha hablado un poco del tema del anonimato y mantener un poco la situación, un poco no estigmatizar a las familias. Nosotros empezamos el proyecto a comienzo de curso con 20 y tantos, 30 chavales, carpetas sin identificar, listas escondidas, que la gente supiera qué niños tienen su clase de proyecto pero que los demás niños no. Y hemos conseguido un efecto en el que la gente ha empezado a ayudar y se ha ¿cómo lo podría decir? Destigmatizar. Es decir, son los niños de proyecto para los demás compañeros, para los demás alumnos, son niños de proyecto, los llamamos niños de proyecto, son de proyecto de ayunación. Estos saben que van gratis a las excursiones, que van con su bolsa del desayuno, del recreo, van con su bolsa de desayuno, que a la hora por la tarde van a actividades con todos los demás de la Asociación de Padres, que yo creo que hemos conseguido atraer a un montón de padres a la Asociación de Padres que colaboran. Tengo una asociación de padres brillante que me ha organizado muchas actividades, que me los han distribuido para evitar hacer el grupo de ayuda en acción. Y se ha normalizado todo, Ana. La gente sabe. Entonces, los padres han tenido que prestar servicios a la comunidad, al centro, y entonces me he dado cuenta que cuando les he convocado, nos hemos visto los 30 allí delante. Entonces nos hemos identificado, pero el efecto ha sido muy positivo, Ana. Nadie se ha sentido mal. Cuando el objetivo de La Sexta nos pidió hacer el programa, justo los 2 padres que salen fueron los que, por favor, casi me lloraban que sus hijas nadie supiera que estaban en el proyecto. Y en cuestión de un mes cambiaron de opinión, porque vieron que era mejor que se conociera que estaban en una situación de dificultad momentánea. Por suerte, esta familia ya está trabajando. Llevaban inmigrantes, 14 años en España trabajando, un tropezón y han salido adelante. Entonces, yo creo que, con cuidado, con mucho cuidado, Ana, hay que mostrarlo, no podemos taparlo, ¿no? Entonces, en el colegio creo que hemos conseguido crear un ambiente muy bonito de solidaridad y los chicos de proyecto no se sienten estigmatizados, están a gusto, saben que todo el mundo les está ayudando. Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero de verdad que el visualizarlo ha sido más positivo que tenerlo todo escondido. Creo que estáis de acuerdo en realidad, ¿no? Sí. Que el punto de partida es uno, con el que hay que tener cuidado, y el punto de llegada es ese. Sí, porque tú hablabas del empoderamiento, ahora son ellos los que están, los que vienen a ayudar, los que vienen a pintar, los que vienen a colocar el material, no sé. Entonces, si nos identificamos, nos vemos las caras y nos ponemos contentos cuando uno encuentra trabajo, ¿no? Es satisfactorio también ver cómo estamos empezando a hablar desde el principio hasta el final de este debate de personas y no diferenciando de dónde vienen esas personas y qué fronteras han cruzado, si tienen o no tienen papeles, sino como sujetos de derecho y con necesidades que no se están sirviendo, ¿no? Como responsabilidad social. Tenemos que cerrar. Quiero cerrar contigo, Patricia, preguntándote qué nos espera, qué vais a hacer con esta línea de trabajo sobre la pobreza, qué propuestas o qué debates propones un poco a otras organizaciones que también puedan estar pensando en estos códigos, por conclusiones de lo hecho en este año, un poco por ahí. Estupendo. Pues nosotros llevamos un curso escolar de recorrido y experiencia al lado de personas como Luis, que dirigen uno de ellos. Hemos colaborado casi con 20 centros en 6 comunidades autónomas
y ha sido sobre todo un camino de mucho trabajo, de mucha profundidad y de mucho aprendizaje. Yo creo que esto, por ejemplo, que acaba de comentar ahora Luis, pues bueno, era uno de los temas que generaba y sigue generando, por supuesto, mucha preocupación y que hay que tratarlo con mucho cuidado, ¿no? Y solo pudiendo trabajar al lado de las personas que están viviendo las experiencias como las relataba él, las organizaciones como la nuestra podemos ir adecuando y encontrando ese camino, ¿no? Nosotros a lo largo de este curso hemos conseguido apoyar a un colectivo, digamos, de niños, de alrededor de 7.500 niños en todo el país, en esas 6 comunidades autónomas, aunque las ayudas directas han llegado aproximadamente a 2.000 niños. Fruto de este aprendizaje, nosotros queremos dar continuidad y darle más profundidad a nuestro trabajo. Confiamos en poder apoyar hasta 30 centros para este próximo curso que se está estrenando estos días. 30 centros en 8 comunidades autónomas. Aumentaría el número de niños a los que podríamos apoyar de manera directa, prácticamente doblaríamos ese número a unos 4.000 niños y llegaríamos a un conjunto de entre 9 y 10.000 niños en total. Pero como me gustaban los comentarios que estaban haciendo los compañeros, porque el trabajo empieza con esa parte que desde luego desde nuestra experiencia somos conscientes que es imprescindible, que es el de satisfacer algunas necesidades que si no están satisfechas no tiene sentido discutir otras cosas. Entonces hay aspectos como la alimentación, los materiales, la posibilidad de acceder a las mismas oportunidades de ocio, etcétera, son imprescindibles. Pero una vez que eso está y una vez que vamos ganando también la confianza y el conocimiento de los colegios, con sus equipos directivos, los docentes, los AMPAs, los padres, madres de familia, necesitamos seguir profundizando más en ese trabajo con los adultos. Lo que nosotros aspiramos a hacer como organización es ayudar a encontrar soluciones, vías de mejora, con ese enfoque colectivo que creo que entre todos hemos logrado describir. Hay un elemento muy importante de esa parte de empleabilidad que es fundamental para las familias, para que vuelvan a coger, digamos, fuerza, se puedan anclar a algún sitio y podamos entonces ir revirtiendo esos ciclos de pobreza, y ahí nos gustaría en este próximo curso escolar poder trabajar bastante más como organización. En este curso también ha sido para nosotros un aprendizaje importante el encontrarnos y el interactuar más con otras organizaciones sociales, con instituciones públicas o privadas que ya tenían su presencia en estas zonas donde nosotros estamos presentes. Y confiamos también en esto que mencionabas de cómo podemos hacer cosas de manera conjunta. Yo creo que forma parte del ADN de las organizaciones de la sociedad civil. Creo que lo hemos sabido hacer y creo que debemos esforzarnos mucho más para que en este, digamos, nuevo contexto de pobreza, comparto, lo comentaba Gonzalo, que no es exactamente que las cifras hayan cambiado de manera dramática, pero sí es cierto que nos sentimos con algo que se nos ha acercado mucho más, o sea, un fenómeno social que de repente hemos empezado a vivir de otra manera, y eso también nos hace sentirnos mucho más responsables y con la necesidad de actuar. Creo que ahí nos queda mucho recorrido. Vosotros habéis hablado de cómo los medios de comunicación juegan también un rol fundamental y cómo eso, bueno, debe tener ciertas líneas de desarrollo a futuro, ¿no? Desde Ayuda en Acción pensamos que en lo que es organizaciones de la sociedad civil también nos queda mucho camino de mejora y mucho recorrido que podemos hacer de manera conjunta, ¿no?
Y bueno, yo sí me gustaría, porque ya estoy agotando Aprovecha. los minutos, ya no me vas a dar otra ocasión, sí quería el poder aprovechar para agradeceros a todos, por supuesto, vuestra asistencia aquí, o los que nos estáis viendo desde otros lugares. Quiero agradecer en especial a CaixaForum por habernos cedido este espacio hoy para encontrarnos aquí. Por supuesto, al diario por vuestra valiosísima colaboración a lo largo de este proyecto y no solo hoy en el evento, poder tenerte aquí al lado ayudándonos en el momento, pero también con toda la parte de difusión. Nos alegramos muchísimo de que coincida con vuestro aniversario y que esto nos ayude a difundirlo todavía más. Por supuesto, a Gabriel y a Celia, que son los realizadores de los vídeos y de todo lo que tenéis ahí esperándoos en el online para que lo podáis ver con más calma. Ha sido una estupenda experiencia también el trabajar juntos. Los compañeros de mesa y, por supuesto, Rosa Montero, que nos acompaña hoy, otras personas a quienes podéis escuchar y ver, como Laia Ortiz y Antonio, que también han podido participar en el proyecto. Bueno, como veis, somos muchos y, desde luego, la pieza, yo diría las piezas más importantes de todo nuestro proyecto, ¿no? Las personas que han confiado en Ayuda en Acción a lo largo de los años y que nos siguen dando ese voto de confianza para esta nueva mirada que estamos dando a nuestro trabajo aquí en España. Son personas, son instituciones, son empresas, algunas creo que están aquí hoy acompañándonos y gracias a vosotros podemos continuar con este proyecto que hemos empezado, ¿no? Y también a los centros educativos. Estamos sumamente orgullosos de trabajar al lado de personas como Luis, de trabajar al lado de esos equipos que han estado ahí a lo largo de todo el curso. Nos han ayudado a ver, a escuchar, a entender y bueno, nos han desafiado a seguir intentando con acciones como esta acercar a la sociedad española el momento en el que estamos viviendo y entre todos seguir luchando por algo mejor que nos merecemos todos, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, pues sobre este aplauso, porque tampoco nos vamos a poner a aplaudir otra vez, ¿verdad? Pues nos vamos para afuera y gracias a todos y nos encontramos ahí fuera. Seguimos charlando también para que podamos hablar con lo de la sala de al lado. Sabéis que tenéis el documental online y un placer. Hasta luego.